Síntomas fue mi padre, el cual aparte del COVID, sufría de molestias en la nariz por lo que constantemente tenía que aplicarse un medicamento para destapar la nariz. Adicional mi padre padecía de diabetes de años atrás, con el COVID comenzó a sentirse muy mal con problemas para respirar. Mi hermano el cual se dedicaba o laboraba en la industria farmacéutica y como a él me parece que un año antes ya le había dado COVID, conocía doctores que le recomendaron, que ya tenían un poco de conocimiento y experiencia sobre cómo tratar la enfermedad, así que llevó a atender a mi padre. Después de eso regresaron a casa, mi papá ya se sentía muy mal, le recetaron muchos medicamentos y permanecer conectado a oxígeno. Un día antes de que habían regresado a casa, mi madre decía que se sentía bien, mi padre se quedaba en un cuarto al lado del mío y mi madre en un cuarto aparte, esto para evitar que se contagiara, pero al parecer como ya mencioné desde que yo comencé con el virus, ya iban contagiados. Mi madre al igual que mi padre, se comenzó a sentir mal, en esos momentos, yo continuaba con el virus tratándome, al enterarse mi hermano que mi madre también ya se sentía mal, de igual manera que a mi padre la llevó al doctor y comenzó el mismo tratamiento que mi padre. La diferencia del estado de salud del de mi padre con el de mi madre, se notó cuando el doctor revisó sus placas, aunque mi madre en un principio se sentía mejor que mi padre, ella de acuerdo a los estudios, tenía mucho mayor daño en los pulmones provocado por el virus, por tal motivo comenzó a sentirse mal. Considero que esto fue a consecuencia de que mi madre unos años antes, era adicta al cigarro, fumaba demasiado, desde que yo era pequeño cuando iba en la escuela primaria, fumaba bastante, dejó el cigarro cuando yo iba en la preparatoria ya que en esos tiempos comenzaba a sentirse mal de la presión, al igual que mi padre en ese tratamiento, como el médico ya tenía experiencia con los casos de COVID, tanto a mi padre como a mi madre, les recetó el medicamento más fuerte para esos casos, debido a que no podían quedarse en la clínica donde los atendía, en casa, cada uno en su cuarto estaba descansando, ambos con oxígeno. Durante esa semana, tenían que ir a la clínica la cual estaba en auto a unos 15 o 20 minutos de la casa para que de manera intravenosa les aplicaran el medicamento. Me parece tenían que ir por la mañana y por la tarde. En esa semana, aunque yo continuaba con síntomas de COVID, yo seguía trabajando de manera virtual. Al pasar esa semana un sábado, acompañé a mi hermano al doctor junto con mis padres para la aplicación del medicamento. Ese día mi madre comenzaba a sentirse muy mal, aunque estaba conectada al oxígeno le continuaba faltando el aire. Después de la aplicación del medicamento regresamos a casa, todo el día estuvo con malestar y falta de aire por la noche igual no descansó ni durmió. Esa noche estuve prácticamente toda la noche con ella, al pendiente si necesitaba algo. En ese tiempo, estaba estudiando una maestría en línea, por lo que por ratos adelantaba mis tareas y cuando se ofrecía algo, me dirigía con mi madre. Toda la noche la pasó mal, no podía respirar. Para ese fin de semana, yo ya estaba saliendo de la enfermedad, aún tomaba algunos medicamentos. El domingo por la mañana, volvimos a llevar a mis padres al doctor. A mi padre le aplicaron el medicamento rápido, pero mi madre ya iba muy mal, le aplicaron el medicamento, pero el doctor pidió que esperara unas horas en lo que veían si se restablecía un poco ya que iba muy deshidratada y baja de oxígeno. El doctor sugirió que sería mejor llevarla a un hospital para internarla ya que en la clínica no la podían atender. Tampoco se podía quedar allí. Saliendo de la clínica, inmediatamente nos dirigimos a una clínica del seguro, llamada La Perla, la cual se ubica a 5 minutos de la casa en auto. De la clínica donde estaban tratando a mis padres a la clínica donde llevamos a mi madre, de igual manera que a la casa, hacíamos alrededor de 20 minutos. Al llegar a la clínica donde se iba a internar, llegamos alrededor de mediodía. En la entrada principal, preguntando en dónde estaban recibiendo a los pacientes con COVID, nos indicaron que era al otro lado de la entrada principal, en la parte se podría decir trasera del mismo, donde era la entrada de